Bueno, continuando con la parte 2 de esta clase, de esta unidad temática correspondiente al reino fungi, vamos a hablar ahora de la reproducción de los hongos. Ya habíamos adelantado que la reproducción es el mecanismo por el cual el hongo puede persistir, puede generar progenie y también es el mecanismo utilizado para su diseminación a distancia. La reproducción en los hongos se realiza por medio de esporas. Las esporas, ya saben, son células que pueden ser uninucleadas o multinucleadas y su mecanismo de formación puede ser sexuado o asexuado. Se habla de reproducción sexuada o teleomorfa cuando esta reproducción es mediada por la fusión de dos células progenitoras que primeramente fusionan su citoplasma para formar un evento de plasmogamia y luego fusionan sus núcleos para formar un evento de cariogamia. La reproducción sexuada se conoce como una reproducción perfecta o teleomorfa. La reproducción asexuada es una reproducción imperfecta que se da en este caso por la emisión de un brote o gema a partir de la unidad reproductora, que en este caso es ya sea un elemento de fructificación especializado como el esporóforo, que lo forman únicamente los hongos miceliales, hongos filamentosos, o puede darse a partir de una blastoconidia en una región no diferenciada de la blastoconidia, donde se forma un brote, una gema, y esa gema al separarse de la célula progenitora forma una nueva unidad de reproducción o espora. Cuando la reproducción es asexuada se denomina anamorfa, ¿sí? O también reproducción imperfecta. Hay hongos que presentan una reproducción únicamente sexuada o teleomorfa, hay hongos que presentan una reproducción únicamente asexuada o anamorfa y hay hongos que presentan ambas formas de reproducción. Cuando es así se denominan holomorfos. La reproducción sexuada o perfecta, ya les dije, se produce por la unión de dos núcleos, en tanto que la reproducción asexuada o imperfecta se da en hongos mitospóricos. ¿Por qué? Porque en este caso la reproducción se da por la emisión de un brote de gema y lo único que se divide por mitosis es el núcleo, evento previo a la formación de ese brote de gema. Hay unos pocos hongos levaduriformes que se van a dividir por fisión binaria, un evento similar al que hacen las bacterias, pero es bastante raro. El más común es la emisión de un brote o de gema. La reproducción asexuada o imperfecta se da entonces en hongos de talo unicelular como las levaduras y también se da en hongos de talo pluricelular como son los hongos miceliales o filamentosos, donde el mismo micelio aéreo o reproductor va a emitir un brote o por brotación va a generar una espora, ¿sí? En este caso no ocurre la fusión de los núcleos para la reproducción asexuada, ¿sí? Cuando se da la fusión de los núcleos previo a la generación de una espora se habla de reproducción sexuada, ¿sí? Que se puede ver tanto en hongos unicelulares como en hongos pluricelulares. La reproducción asexuada también se puede ver en hongos unicelulares y pluricelulares. Bueno, hay un evento llamado pleomorfismo, un fenómeno que se da por una mutación irreversible donde los hongos miceliales pierden sus órganos de reproducción, pierden la capacidad de esporular, se transforman en hongos vellosos, en hongos que forman colonias algodonosas, pero de micelio estéril, porque ese micelio no puede fructificar, no puede formar elementos de esporulación. Entonces, ese fenómeno se conoce con el nombre de pleomorfismo y es secundario a una mutación irreversible. Se ha descrito, por ejemplo, en este tipo de hongo micelial como micelia sterilia. La fructificación, entonces, es el proceso de formación de espora, y la espora es una unidad de reproducción que le permite al hongo diseminarse y persistir, eh, diseminarse a distancia. Las esporas son emitidas por hongos, por ejemplo, filamentosos al ambiente y pueden ingresar al humano por contacto directo o por inhalación. Eh, y que les quede claro que la espora es la unidad de reproducción. ¿Sí? Según su mecanismo de formación pueden ser sexuadas o asexuadas desde el punto de vista biológico, pueden ser células uninucleadas como las blastoconidias o pueden ser multinucleadas como los cigotes, por ejemplo. Los cigotes es una forma de espora
que se genera por un mecanismo sexuado, puede ser interna o externa. Es una espora que se caracteriza por ser grande y multinucleada, ¿sí? Las esporas asexuadas y sexuadas, ambas pueden ser externas o internas, según sean liberadas directamente al exterior, son externas. Si persisten enclaustradas en una estructura membranosa o filamentosa como el plecténquima, entonces son esporas internas o endosporas. Las esporas que se generan por mecanismos sexuados y asexuados, ambas pueden ser generadas por hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Un ejemplo de una espora asexuada externa originada por un hongo unicelular es el blastoconidio, pero también el blastoconidio es un tipo de espora asexuada externa que lo puede formar un hongo micelial a partir de regiones no diferenciadas de la hifa. Y las esporas asexuadas externas que se forman en regiones diferenciadas de la hifa, llamadas esporóforos, son todas estas que ven aquí: artroconidios, fialosporas, anelosporas, simpodolosporas, porosporas, aleorosporas. Las esporas que se originan por un mecanismo sexuado, es decir, que se originan tras la fusión de dos núcleos, de dos células progenitoras, pueden ser internas o externas, y se reconocen tres tipos: las ascosporas, que son un tipo de esporas internas, endosporas, que las células que las contienen se denominan ascos. Estos ascos pueden ser formados, o estos ascos, digamos, pueden ser tanto hongos unicelulares como pluricelulares. O sea, las ascosporas son esporas de origen sexuado que pueden formar las hongos de talo unicelular o de talo pluricelular. Pero solamente en los hongos miceliales estas ascosporas van a estar contenidas en ascos, y estos ascos van a estar agrupados, rodeados, delimitados por una estructura fibrosa como es el plecténquima, ¿no? Generando verdaderos frutos, verdaderos cuerpos de fructificación llamados ascocarpos, que de acuerdo a la morfología que adquiere este ascocarpo, puede ser un cleistotecio, puede ser un apotecio, puede ser un peritecio. Cleistotecio si tiene una forma globulosa o esférica, apotecio si adopta una forma piriforme o en pera, o peritecio si adopta una forma claviforme o en clavo. El cigote y las basidiosporas son otros tipos de esporas sexuadas. El cigote, por ejemplo, es una espora, como les dije, grande, multinucleada, de origen sexuado. Se reconoce únicamente en hongos miceliales cenocíticos, aquellos que forman micelios sin tabiques o sin septos. Y la basidiospora es un tipo también de espora sexuada interna, contenida en esta célula llamada basidio. Dentro del basidio se produce el evento de cariogamia, con la mitosis y la subsecuente meiosis reduccional, que da origen a 4 núcleos hijos. Cada núcleo va a constituir una basidiospora. Bueno, vamos a hablar ahora de la reproducción en hongos unicelulares. La reproducción en hongos unicelulares, como les dije, puede ser sexuada o asexuada. Es decir, que por ambos mecanismos los hongos de talo unicelular pueden generar sus esporas, y estas a su vez pueden ser externas o internas. ¿Cuándo son externas? Cuando son tipo blastoconidias. ¿Cuándo son internas? Cuando son tipo esporangios celocárpicos. ¿Cuándo se da un esporangio celocárpico? Es decir, cuando un hongo de talo unicelular puede generar esporas internas o endosporas, cuando en este caso la levadura alcanza un estado avanzado de evolución o de envejecimiento, donde todo el cuerpo se convierte en un fruto lleno de brotes. Cada brote va a ser una espora. Entonces, en ese caso se habla de un esporangio celocárpico. Entonces, los esporangios celocárpicos son unidades de fructificación que los encontramos únicamente en hongos de talo unicelular en fases pues, avanzadas de su evolución, ¿sí? Las blastoconidias es una espora generada por brote, o por emisión de gema, a partir de una célula tipo levadura. Se originan en zonas no diferenciadas de la levadura o del talo unicelular, y también se originan en zonas no diferenciadas y diferenciadas de los hongos miceliales, ¿no?
En el caso de los hongos de talo unicelular, la blastoconidia se va a emitir como una especie de brote de gema en un extremo, en una zona no diferenciada del cuerpo, del talo unicelular, y es una forma de espora externa asexuada, ¿sí? Mientras que los esporangios holocárpicos son una forma de esporas asexuadas pero internas, ¿no? También hay formas de reproducción sexuada en los hongos unicelulares, pero son eventos poco frecuentes. Se han descrito, por ejemplo, formas sexuadas de reproducción en Candida albicans. En cuanto a la reproducción de los hongos miceliales o los hongos filamentosos o pluricelulares, pues estos pueden generar sus esporas por una vía sexuada o por una vía asexuada. Estas esporas, a su vez, según su localización, pueden ser internas o externas. Y los elementos de fructificación, que en el caso de los hongos de talo unicelular habíamos dicho dos, las blastoconidias y los esporangios holocárpicos. En el caso de los hongos miceliales, los elementos de fructificación, es decir, que van a ser las unidades de reproducción, de germinación, serán estos: los conidios, los esporóforos, los picnidios y el esporangióforo. El conidio es un elemento de fructificación que en el hongo micelial se va a originar en regiones tanto no diferenciadas y diferenciadas de la hifa. El esporóforo es un elemento de fructificación que se origina en áreas únicamente diferenciadas de la hifa o de la hifa fértil. El picnidio es un elemento de fructificación bastante especializado, a manera de un fruto que mide aproximadamente 1 milímetro de diámetro, está rodeado de plecténquima y está formado por esporóforos dispuestos en empalizadas, es decir, está formado por la asociación de varios esporóforos, de varias hifas con estas áreas diferenciadas llamadas esporóforos dispuestas en empalizada, recibiendo el nombre de acérbulos. Estos acérbulos se rodean de plecténquima y forman esta estructura a manera de un fruto llamado picnidio, y el picnidio dentro de sí mismo, dentro de él, va a contener a las picniosporas, que son esporas, en este caso internas, originadas por un mecanismo asexuado. Y el esporangióforo, esta es una unidad, es un elemento de fructificación que se reconoce únicamente en hongos miceliales cenocíticos, aquellos que forman hifas sin tabique o sin septos. Este esporangióforo lo que hace es emitir una dilatación, un abultamiento en su extremo distal, formando el esporangio, y el esporangio va a contener múltiples brotes o múltiples esporas, todas generadas por un mecanismo asexuado, pero son esporas internas. Las esporangiosporas son esporas internas que están dentro del esporangio, y el esporangio proviene de este elemento de fructificación que es el esporangióforo, donde reconocemos este tipo de elemento de fructificación que da origen a las esporangiosporas en hongos miceliales cenocíticos. Bueno, en cuanto a la reproducción de los hongos miceliales, tenemos que en todo hongo micelial vamos a reconocer regiones no diferenciadas en la hifa y regiones diferenciadas. Las regiones no diferenciadas dan origen a conidios únicamente. Estos conidios son brotes, ¿sí? Que se generan por eventos de gemación. Y los conidios, de acuerdo al tamaño, se clasifican en macroconidias o microconidias, de acuerdo al número de tabiques, o si presentan o no presentan tabiques. Pueden ser amerosporas cuando no tienen tabiques estos conidios. Si tienen un tabique se llaman didimosporas, si presentan tabiques transversales son fragmosporas, y si presentan tabiques transversales y longitudinales son dictiosporas. De acuerdo al color, los conidios pueden ser hialinos y pigmentados. Dentro de este último grupo reconocemos un tipo de conidio, las fluosporas, que exhiben un color oscuro. Cuando el elemento de fructificación se origina en una región diferenciada de la hifa o de la hifa fértil, ese elemento de fructificación se llama esporóforo. Entonces, en los hongos miceliales reconocemos
dos elementos de fructificación, el conidio, que se origina de regiones no diferenciadas, y el esporóforo, cuando este elemento de fructificación se origina en regiones diferenciadas de la hifa. Este esporóforo entonces va a ser la estructura que va a dar origen a todas estas esporas o elementos de esporulación. Entonces, a partir del esporóforo se pueden formar blastoconidios, igualmente, que ya saben qué son. Se pueden formar artroconidios o simpodosporas, o fialosporas, o anelorosporas, aleurosporas o porosporas. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. Toda esta lista que describimos, que provenían de elementos de fructificación especializados como el esporóforo, o de elementos de fructificación no especializados como el conidio, en los hongos miceliales, todos obtenidos por un mecanismo de reproducción asexuado, y todas estas esporas son externas porque son emitidas directamente al exterior. Empezamos con los conidios. Dijimos que los conidios se pueden originar en porciones no diferenciadas del talo unicelular o del micelio si estamos en hongos filamentosos. Si estamos en hongos unicelulares, en este caso en las levaduras, la levadura se va a reproducir por emisión de conidios, ¿no? O de blastoconidios. Como una región no diferenciada del cuerpo del hongo, del talo unicelular, va a emitir un brote o gema. Ese brote se llama conidio. Cuando se separa de la célula progenitora, forma una nueva unidad celular. En el caso del micelio, recuerden que los conidios pueden originarse en porciones también no diferenciadas del micelio, ahí se llaman conidios, pero también se pueden formar a partir de elementos de fructificación especializados como son los esporóforos. ¿Sí? El esporóforo es un elemento de fructificación especializado que solamente lo vamos a ver en hongos filamentosos, en hongos miceliales, y que se originan a partir de hifas fértiles, ¿no? Es decir, de regiones o porciones diferenciadas del micelio. El esporóforo, de acuerdo a su complejidad estructural, puede ser simple y ramificado. ¿Sí? Las ramificaciones más distales de este esporóforo reciben el nombre de esterigmas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de una micromorfología de un hongo filamentoso teñido con azul de toloidina, donde observamos las hifas y las hifas fértiles, que en este caso son estas. ¿Por qué son las hifas fértiles? Porque esta hifa se ensancha en su extremo distal, formando esta unidad especializada llamada esporóforo, del cual se produce este brote, ¿sí? Que es la espora. Es una espora grande, es una conidia, pero por su tamaño es una macroconidia, que además se muestra tabicada o septada, y de acuerdo a la presencia de estos septos o tabiques que son transversales, podemos definirla también como una tipo fragmospora. Bueno, las blastoconidias, entonces recuerden, son los brotes emitidos por las regiones no diferenciadas de un talo unicelular o de un micelio. También se pueden originar a partir de elementos de fructificación especializados como son los esporóforos. Aquí vemos, por ejemplo, esta blastoconidia que se está originando de esta célula progenitora. Si se separan, forma una nueva unidad celular, pero en algunos casos este brote no se separa totalmente de la célula progenitora, sino que por el contrario se elonga formando un tubo germinal que es la antesala a una hifa. Esta imagen, por ejemplo, la presencia de tubos germinales, de blastoconidias, las podemos observar en preparados de Candida albicans. Los artroconidios, bueno, son porciones cilíndricas que se generan tras la segmentación de una hifa. Cuando una hifa se segmenta, libera sus porciones, sus unidades de reproducción, que se llaman en este caso artroconidias. Recuerden, la artroconidia es un tipo de espora asexuada externa que se origina de un elemento de fructificación especializado, el esporóforo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde vamos a ver artroconidios? Los vamos a ver en hongos como Candida albicans, en otros hongos filamentosos o miceliales,
como por ejemplo Aspergillus. O también los podemos ver en este tipo de hongos como Biotrichum candidum, Coccidioides mitis. Miren cómo la hifa se fragmenta y da origen a, libera sus unidades celulares, sus fragmentos. Cada fragmento es una artroconidia, ¿no? Cada artroconidia es una unidad de reproducción. Bueno, otro tipo de espora asexuada externa que se forma a partir de un elemento de fructificación especializado, como dijimos que era el esporóforo, que se forma únicamente en regiones diferenciadas de la hifa o hifas fértiles. Por lo tanto, este tipo de esporas que estamos hablando, que estamos describiendo, son identificables únicamente en hongos miceliales. Y otro tipo de estas es la Sympodospora, que en realidad son conidios originados por brotación del esporóforo, pero esta brotación es continua, es secuencial. Entonces esto da origen a un aspecto en 100 pies, o en realidad a un aspecto similar a una flor con sus pétalos. Esta es la hifa fértil. En su extremo distal ven que se ensancha. Este ensanchamiento es el esporóforo, y el esporóforo al generar estos brotes que son secuenciales, que son digamos, emitidos al mismo tiempo, ¿sí? o secuenciales, da este aspecto en flor o da este aspecto en 100 pies, ¿sí? Por eso el nombre es Sympodospora, ¿sí? Esta estructura es observable en hongos netamente miceliales, ¿sí? Esta es otra estructura o micromorfología que voy a observar únicamente en hongos miceliales filamentosos como Penicillium, Aspergillus, por ejemplo. Este aspecto así en florero, con sus flores, es característico de Aspergillus. Y justamente Aspergillus forma fialosporas. Las fialosporas también se originan por brotación. Son brotes que derivan de la parte interna de la pared celular del elemento de fructificación, que en este caso es el esporóforo o célula conidiógena, conidio enteroblástico. La parte interna del esporóforo brota, ¿sí? Emite esta vesícula. Y se llaman fialosporas porque la unidad que las genera, el elemento de fructificación que las emite, tiene forma de florero, como vemos aquí. Este es el elemento de fructificación, el esporóforo, que ven tiene una forma de florero, tal cual, con una parte más estrecha tipo cuello y una parte más ancha, y del interior del mismo se emite este brote, que es la espora. En este caso se llama fialospora, ¿no? Porque deriva de un elemento de fructificación que tiene la morfología de un florero. Esta micromorfología es característica de hongos filamentosos como Penicillium aspergillus. Las anelosporas es otro tipo de espora asexuada, es decir, se originan por un mecanismo de brotación, ¿sí? No se forman tras la fusión de núcleos, se forman por mecanismos de emisión de brotes. Por eso son asexuadas, y son externas porque son emitidas directamente al exterior. No están contenidas por estructuras membranosas o fibrilares. Entonces son conidios brotantes también, pero que germinan a través de la cicatriz en forma de anillo dejada por el conidio precedente. Entonces aquí ven un hongo filamentoso con diversos anillos o tabiques, ¿sí? Cada uno de estos anillos dio origen a un brote llamado conidio, que en este caso se le da la denominación final de anelospora, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada espora, cada conidio proviene del brote de un anillo precedente, ¿no? Es el anillo que quedó o dejado por el conidio precedente, ¿sí? Entonces aquí están las marcas que quedan de cada uno de los anillos que generó o germinó formando una nueva espora en ese hongo filamentoso. Las porosporas son en realidad dictiosporas. Recuerden que las dictiosporas son conidios, son brotes que presentan tabiques tanto transversales como longitudinales, y estas dictiosporas se generan a través de un poro existente en la célula conidiógena, en el esporóforo. Entonces, esta es la hifa, esta es la región diferenciada de esta hifa. ¿Por qué es la región diferenciada? Porque veo que es la que emite este elemento de fructificación, ¿sí? Acá están
digamos, las esporas que ha formado este elemento de fructificación, ¿sí? Los frutos que van a dar, van a dar origen a nuevas células. Ven cómo la hifa en su extremo apical se ensancha a este nivel, se genera esta dilatación llamada esporóforo, y el esporóforo, cuando germina a partir de poros como este o como este, entonces da origen a esporas del tipo de las dictiosporas, que presentan tabiques tanto transversales como longitudinales, ¿no? Y son esporas obviamente formadas por un mecanismo asexuado y son externas porque en este caso se liberan al exterior. Miren cómo en este caso esta ya está desprendida, está liberada, esta también, pero esta todavía está conectada a su elemento conidiógeno, que es el esporóforo. Las alureosporas también es otro tipo de espora asexuada externa que se genera por simple ensanchamiento del extremo distal de la hifa fértil. O sea, una hifa fértil en su extremo distal se ensancha de esta manera y genera este brote llamado aleureospora, que pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Es decir, cuando son pequeñas se llaman microaleurosporas, cuando son grandes se llaman o se denominan macroaleurosporas. Y además pueden presentar tabiques como esto o pueden no presentar tabiques, ¿sí? En este caso vemos que está atravesada por tabiques transversales, por lo tanto también puede ser definida esta conidia como una fragmospora, ¿no? Un hongo, por ejemplo, que origina este tipo de esporas, que son del tipo de las dictiosporas, que son del tipo de las fragmosporas, y que se dan por simple ensanchamiento de la hifa fértil y que pueden ser grandes o pueden ser chicas, es el Microsporum canis. Bueno, vamos a hablar ahora de las esporas que también se originan por un mecanismo asexuado, pero que son internas, es decir, que no son directamente emitidas al exterior, sino que en primer lugar están contenidas dentro de una estructura membranosa. Para que puedan ser liberadas estas esporas, esa estructura membranosa o esa estructura fibrilar tiene que ser destruida, tiene que romperse, tiene que erosionarse para que estas esporas entonces puedan liberarse, como vemos acá. Ejemplos de esporas asexuadas internas, podemos citar entonces a las esporangiosporas, que como ya lo dije, son esporas también asexuadas. ¿Qué quiere decir que sean asexuadas? Que se generan por brote, ¿sí? Por gemación, y son internas porque están contenidas en una estructura llamada esporangio, que es simplemente esto. El esporangio es la dilatación, el ensanchamiento a nivel del extremo distal de una hifa fértil de tipo cenocítica. Y el esporangióforo es esto, ¿no? Es la hifa fértil, la hifa que en su extremo distal se ensancha y da origen a esta estructura pues globosa o esférica llamada esporangio, que es la que contiene a las esporangiosporas. El esporangióforo, y por lo tanto el esporangio y las esporangiosporas que están contenidas en este esporangio, son tipos de esporas asexuadas internas que solamente las vamos a identificar en hongos miceliales cenocíticos, es decir, en hongos que forman micelio sin tabiques. Otro tipo de espora asexuada interna son los esporangios holocárpicos, que dijimos que los identificamos en hongos de talo unicelular, cuando la conidia pues llega a un estado avanzado de su evolución. Todo el cuerpo, todo el talo se convierte en un fruto conteniendo los elementos de esporulación generados por brotes en su interior. Por lo tanto, el cuerpo tiene que perforarse para poder liberar estos esporangios, ¿no? Para liberar estas esporas. Pero igualmente su mecanismo es asexuado. Y los picnidios, que dijimos que son esporóforos asociados en empalizada, llamados acérbulos, que se rodean de plecténquima, formando frutos de aproximadamente 1 milímetro de diámetro y que contienen en su interior un tipo de espora llamadas pignosporas, que son pequeñas y, y van a ser reconocidas únicamente en hongos filamentosos,
Bueno, entonces aquí recalcando, miren, aquí tenemos un esporangióforo. Recuerden que el esporangióforo es un elemento de fructificación reconocido únicamente en hongos miceliales cenocíticos, es decir, hongos que forman hifas sin tabique. Este esporangióforo es una hifa fértil donde en su extremo distal se ensancha formando esta estructura globosa o esférica, cuya pared es una continuación de la pared del esporangióforo. Esta estructura globosa recibe el nombre de esporangio y las esporas que contiene en su interior se denominan esporangiosporas, que se originan por un fenómeno de brotación. Su mecanismo de formación es asexuado y son esporas internas. ¿Por qué internas? Porque para ser liberadas al exterior, este esporangio tiene que erosionarse, tiene que perforarse para que éstas puedan salir o emerger. Bueno, esta diapositiva muestra las estructuras que podemos identificar en levaduras del género Cándida en una micromorfología. Cuando hablamos de Candida albicans, que es la especie de Cándida pues, de importancia odontológica, de mayor importancia odontológica, ya que es un comensal en la cavidad bucal y bajo ciertas condiciones del entorno bucal puede volverse patógena, o sea, es un patógeno potencial bajo ciertas circunstancias del entorno bucal. Es la especie de cándida de mayor importancia odontológica porque es la más recuperada, la más aislada, tanto en condiciones de salud como en condiciones patológicas. Y la identificación de Candida albicans se puede dar por la evaluación, el examen de la micromorfología, obtenida tras un extendido teñido, por ejemplo, con Giemsa o con azul de toluidina, o teñido con Gran, o por un cultivo, es decir, por examinación de las colonias en un extendido en placa obtenidas tras el cultivo de una muestra clínica, o pueden ser también identificadas mediante el reconocimiento de sus estructuras, de su morfología en un examen histopatológico a través de una biopsia, ¿no? Entonces, la especie de cándida más prevalente en la cavidad bucal, más aislada en condiciones tanto de eubiosis, de equilibrio ecológico y en condiciones patológicas, es Candida albicans. ¿Qué estructuras va a formar Candida albicans y que yo tengo que saber, que tengo que conocer para poder hacer la identificación por la micromorfología? Aunque no basta la micromorfología para dar el diagnóstico definitivo de infección por Candida albicans, necesito siempre complementar con otro método, como puede ser un método bioquímico o un método molecular, pero la micromorfología es bastante sugerente, ¿no? Es bastante orientadora. ¿Por qué? Porque es una de las pocas especies de cándida que encontramos en la cavidad bucal, que tiene capacidad de filamentar, de formar hifas verdaderas, como lo dije, y formar también pseudohifas con tubo germinal, como vemos acá. Miren, acá está el talo o cuerpo del hongo, o sea, la conidia, que emitió por brote esta estructura que no se separó completamente de la célula progenitora, sino que se extendió, se siguió extendiendo formando un tubo germinal, que es la antesala a la formación de la hifa. Cuando este tubo se extiende y forma nuevas unidades celulares, entonces acopladas unas con otras, formando estructuras tubulares, como lo que vemos aquí. Entonces decimos o identificamos como hifas. Recuerden que las hifas tienen este aspecto, cuando son tabicadas, toman el aspecto de cañas de bambú. Otra estructura que podemos identificar al ser Candida albicans, un hongo con capacidad de filamentar, son estos elementos de resistencia, las clamidosporas o clamidoconidias, que son células muy esféricas con una pared gruesa, y todo su contenido citoplasmático está albergado en una vacuola lipídica. Y otra estructura que podemos identificar en una micromorfología procedente de una muestra con cándida positiva para Candida albicans serán las pseudohifas y las blastoconidias.
¿sí? Las blastoconidias, como la que vemos aquí, por ejemplo, son, ya saben, las blastoconidias son células, son esporas en realidad, ¿sí? Son esporas unicelulares, uninucleadas, tienen un solo núcleo y se reproducen por emisión de un brote de gema, como vemos aquí. Cuando ese brote se separa, forma una nueva célula aislada. Si ese brote no se separa y se elonga, forma el tubo germinal o forma pseudohifas, como podemos ver en este preparado. Las pseudohifas son muy similares a una paca de salchichas. Recuerden que la diferencia entre una pseudohifa y una hifa verdadera es la presencia de estos estrangulamientos, de estas zonas estrechas entre un elemento brotante y otro elemento brotante, ¿sí? En cambio, en una hifa verdadera, entre un segmento celular o entre una unidad celular y otra, no encontramos estos estrechamientos, sino que es continuo con la presencia de tabiques, ya que el cándida forma hifas tabicadas o septadas cuando las forma, ¿no? Lo que no forma cándida es micelio, porque esas hifas no se entrecruzan de manera compleja formando el micelio, que sí lo vamos a ver en hongos pluricelulares filamentosos. Bueno, y otro hongo de importancia odontológica es un hongo filamentoso que se comporta como un hongo dimórfico, hace dimorfismo, Paracoxidoides brasilensis. Es un hongo que está habitando la tierra, lo encontramos en el suelo, en la tierra, como saprobio, pero puede pasar al humano por la emisión de sus esporas, las cuales pueden acceder al hospedador humano por inhalación o por contacto directo. Y la gente vulnerable o susceptible a, por ejemplo, contactar con esporas de este hongo filamentoso y dimórfico, son gente que trabaja en el campo, que vive en áreas tropicales, de ambientes de climas húmedos, y sobre todo que trabaja en el campo, ¿no? Que tiene contacto con la tierra donde habita este hongo, y las esporas que libera pueden ingresar al hospedador humano por inhalación o pueden ingresar por contacto. Y así, por ejemplo, este hongo puede acceder a la mucosa bucal a través del contacto del hombre con las esporas del mismo. Pero ¿por qué es un hongo dimórfico? Porque Paracoxidoides brasilensis, cuando entra en contacto con la célula humana, pasa a una forma parasítica, es decir, se vuelve un parásito, y en ese caso, cuando está parasitando una célula humana, adopta otra morfología, deja de ser micelial para convertirse en un hongo de talo unicelular, es decir, forma conidios, ¿sí? Como este que vemos aquí o este que vemos acá. Y este conidio, cuando se reproduce, lo hace de esta manera, ¿no? Emite múltiples brotes secuencialmente o al mismo tiempo, como pasaba con las simpudoporas, que se veían en hongos miceliales, pero en este caso, Paracoxidoides brasilensis va a emitir este tipo de brotación o va a formar estas esporas asexuadas externas por brotación simultánea de la célula progenitora, la conidia, adoptando toda esta estructura. Como ven, adopta la morfología de una rueda de timón. Al observar esta morfología en un extendido, por ejemplo, como este, o en una biopsia, un examen histopatológico de una lesión de cavidad bucal, compatible con una infección por paracoxidoides, es directamente diagnóstico, ¿sí? Esta morfología es muy característica, no siempre se observa esta morfología, a veces se observa, lo más común es observar la célula progenitora, a lo mucho con 3 esporas o con 3 brotes asociados, o 2 brotes asociados a ella, formando estructuras más bien trimodulares, se podría decir. Es raro observar esta morfología así característica en rueda de timón, pero si la vemos es diagnóstico, es prácticamente patognomónico de Paracoxidoides brasilensis, ¿sí? En este caso, este preparado está teñido con azul de toluidina, que es una tinción muy usada para el estudio de hongos, como lo es también Gienza o Gomori Grocott, por ejemplo, también se puede utilizar.
También pueden ser estudiados los hongos por efecto de contraste con tinta china, y otro tipo de tinción que se emplea mucho en el estudio o en la búsqueda de hongos en tejidos, en cortes histopatológicos, es PAS, ¿sí? Ácido periódico de Schiff. Es una tinción que se aplica, que se utiliza cuando quiero buscar hongos en un corte histológico, ¿sí? Entonces recordar este hongo de importancia odontológica para Coccidioides brasilensis, que es dimórfico. ¿Por qué? Porque cuando parasita una célula humana adquiere esta forma levaduriforme, pero cuando está creciendo en el ambiente o cuando se lo aísla en el laboratorio adopta un crecimiento micelial. De hecho es un hongo filamentoso, pero bajo distintas condiciones ambientales cambia su morfología. Entonces es un ejemplo, es un tipo de hongo que pues ejerce este fenómeno del dimorfismo, ¿sí? Y las lesiones que produce en boca para Coccidioides brasilensis, esto es importante antes que me olvide, genera lesiones granulomatosas o úlceras granulomatosas que toman un aspecto moriforme, ¿sí? Esas lesiones en boca en una persona con una ocupación sugerente para pues adquirir esporas de este hongo, pues debe hacernos pensar en una infección por este tipo de microorganismo, y en este caso el procedimiento para el diagnóstico será tomar una biopsia de las lesiones, hacer el examen histopatológico teñido con PAS para ver si observamos estas estructuras. Y también otra forma es el cultivo, ¿no? El cultivo a partir de la biopsia o de un extendido de la lesión.